Primera plana. Braulio Moro. Bienvenidos a En Primera Plana, una emisión de Radio Francia Internacional y France 24 en español dedicada al análisis de la actualidad de la semana. Hoy hablamos de los intentos del presidente francés Emmanuel Macron de relanzar su gobierno, luego de 3 meses de protestas sociales de los trabajadores, motines y un ajuste de su gabinete a mínima. Saludamos ya a nuestros invitados. Rafael Proust, periodista en el servicio político del diario Opinión. Bienvenido, Rafael. Hola, buenos días. Buenos días. Gabriela Bravo, corresponsal de Radio Cooperativa. Bienvenida. Mucho gusto. Y también tenemos con nosotros a Víctor Hugo Ramírez, que es politólogo investigador en la Universidad de Newcastle. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Estamos en Primera Plana. En abril pasado, tras la forzada aprobación de la reforma de las pensiones, el presidente Emmanuel Macron se dio un plazo de 100 días para apaciguar lo que él llamó la cólera social generada por la reforma. Antes de vencer ese plazo, Francia vivió una semana de motines violentos tras la muerte de un joven por el disparo a quemarropa de un policía. Las revueltas le han obligado a acelerar un ajuste en su gobierno. La calma social está, sin embargo, lejos de haber sido alcanzada. Vamos a ver lo que dicen algunas portadas de los diarios a este respecto. Vamos a comenzar con el vespertino Le Monde, que escribe en portada: reorganización. Macron coloca a sus más cercanos en referencia al reacomodo del gobierno de mediados de julio. El tabloide Courrier International dedica su número a lo que llama las raíces de la cólera, con un fondo de color de la bandera francesa en forma de llamas. Otro periódico francés, el tabloide La Croix, describe discriminación, racismo, las verdaderas cifras. Y por último, Liberación titula y se pregunta: policía por encima de la ley. Este es el ambiente sobre el que vamos a discutir hoy. Rafael, ¿qué tan artificial fue ese plazo de 100 días que se fijó el presidente Macron para calmar la situación? ¿Cuáles han sido los logros? ¿Cuál ha sido el método que ha utilizado? Pues bastante artificial, pero es lo propio de un presidente de la República, que él puede crear su propia actualidad. Pero claro, si nos acordamos, en esa entrevista que dio en el mes de abril, no había concedido nada a los sindicatos, al movimiento social, a esa parte importante de la población. Sobre la reforma de las pensiones. Claro, sobre la reforma de las pensiones, que había estado en las calles durante meses, y como no había hecho ninguna concesión, pues también tenía que proponer un horizonte nuevo. Entonces llegó con esa idea de los 100 días, porque claro, la idea para él era poner en marcha, simbolizar una especie de nuevo arranque, ¿no? Después de esa etapa difícil que sacó a millones de gentes a la calle en claro, toda Francia, ¿eh? Y al final, pues el presidente tenía que proponer otra etapa, otro horizonte, otro arranque. Y claro, la fecha del 14 de julio, que es la fiesta nacional en Francia, parecía la buena. ¿Qué pasó? Que al final Macron pues, se fue un poco para atrás, porque la tradicional entrevista televisiva del 14 de julio en Francia la pospuso y no sabemos hasta cuándo. Y luego, claro, tuvimos ese brote de disturbios y hasta motines en Francia a raíz de la muerte de un joven matado por la policía. ¿Hubo algún logro en estos 100 días? ¿Usted diría que hubo algún logro en particular? Bueno, si nos fijamos en los objetivos que el presidente se había impuesto a sí mismo, por ejemplo, el encontrar una coalición estable con otros partidos, porque recordemos que Macron y su partido no tienen mayoría absoluta en el Parlamento. Vamos a hablar de ello. Si nos fijamos en este objetivo concreto, por ejemplo, la primer ministra pues, no ha encontrado una coalición estable, no hay acuerdos con otras formaciones políticas, así que no, los 100 días es un fracaso si nos fijamos en los objetivos de Macron. De acuerdo. Gabriela, la muerte de este joven Nael el 27 de junio por un disparo de la policía generó inmediatamente una serie de reacciones bastante violentas, primero en los suburbios de París y después se extendió a varios lugares de Francia. Esto tomó por sorpresa a muchos políticos. ¿A usted la tomó por sorpresa? Lo que nos muestra esta sorpresa de cierta parte, es una parte de los políticos, es la desconexión que tienen con la parte social. Es decir, Francia ha estado viviendo durante los últimos años procesos bastante violentos. Recordemos que esto no se inicia ahora, sino que
comienza con los chalecos amarillos, que es un movimiento social que parte En 2019. Exactamente, que parte a través de las redes sociales y luego sale a las calles. Tenemos la reforma de la jubilación que saca a millones de personas durante varios meses a las calles también. O sea, las protestas, el conflicto social en Francia es de largo aliento. Sin embargo, estas noches de disturbios que se nuevo producen estallido social, exactamente luego de la muerte de Nael, por supuesto, sorprendieron por la violencia, porque se extendieron al cabo de un día a toda Francia. Durante una Esto semana. es exactamente, y duró también un tiempo acotado, que fue una semana. Sin embargo, ¿qué es lo que nos está hablando este fenómeno? Es que el conflicto social ha durado bastante tiempo aquí en Francia, sin embargo, no ha habido una respuesta política para venir a calmar esta revuelta social. ¿Y qué es lo que pasa? La respuesta que se le ha otorgado es una respuesta de seguridad y es enviar a la policía a poder calmar a estas revueltas. ¿Y qué es lo que vemos con este envío de la policía? Que la violencia ha ido aumentando cada vez un poco más. Y bueno, nos encontramos ahora en una situación en que es la policía que está reclamando también que ellos no han sido tratados y que no están capacitados ellos para tratar problemas sociales, que es el mundo político quien tiene Vamos que a darles darle una solución. Gracias, Gabriela. A este propósito, Víctor Hugo, precisamente en la entrevista que el presidente concedió a la televisión el pasado 24 de julio, a la pregunta de qué balance hacía precisamente estos actos de violencia que se produjeron a lo largo de una semana, su respuesta fue precisa: orden, orden, orden. Así lo dijo, 3 veces orden. ¿A quién se dirigía ese mensaje de la parte de Emmanuel Macron referida al orden? Macron se dirige específicamente y claramente a sus votantes de derecha. Orden, 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 y una respuesta claramente conservadora que atañía la responsabilidad de los disturbios a las familias, a los padres de familia, como si fueran responsables de las acciones de sus hijos. Es decir, es una respuesta que busca atribuir la responsabilidad, que en realidad está en manos del Estado, de otorgar la igualdad de oportunidades a las poblaciones que sabemos que viven en las periferias de París y que no tienen las mismas condiciones que otras poblaciones en Francia. Entonces, como decía Gabriela, hay una desconexión de la clase política francesa con la realidad de diferentes periferias, no solo de París, sino de las grandes urbes francesas, que explican este enojo de estas poblaciones hacia el Estado, hacia la encarnación misma del Estado, que puede ser precisamente las policías. Al mismo tiempo, la ultraderecha, es decir, el Frente Nacional, concretamente lo acusa de completo inmovilismo. La derecha, precisamente, la derecha de los republicanos, le dice que es un poco gelatinoso, que no está tomando las medidas adecuadas. La izquierda simplemente dice, bueno, usted vive en otro planeta. Pero esto, ¿a quién beneficia concretamente? ¿Al sector más extremo de la sociedad francesa? Hay encuestas que dicen que la intención de voto hacia el partido de Marine Le Pen y hacia las extremas derechas está siendo de alguna manera reactivado, que se está yendo hacia los partidos de extrema derecha. Es cierto que soplan aires de extrema derecha por toda Europa, lo vemos en Suecia, lo vemos en Italia, lo vemos recientemente en la victoria pírrica del PP en España. Y evidentemente recordemos que lo que pasó después del sismo del macronismo en 2017 es que los votos que se llevan a los partidos tradicionales se van hacia otros partidos, en concreto hacia los partidos de los extremos, extrema izquierda, extrema derecha. Macron sabe que las causas de la derecha están apelando y están atrayendo votos. Quizá por eso se está buscando estos motivos de derecha. Habla de empleo, habla de policía, habla de más budget, más presupuesto al ejército, habla de orden, orden, orden. Tiene un poco de sentido que llame a su votante de derecha. De acuerdo. Rafael, en Francia, desde el 2017 se modificó la ley, precisamente esta ley que ha desembocado en la muerte de Nael, autorizando a los policías a disparar cuando piensan
que su vida o la vida de un tercero está en peligro. El hecho es que tras esta modificación que se produjo como consecuencia de los atentados del 2016, hay que recordar esto, ha dejado ni más ni menos que 22 muertos el año pasado y ahora, a mediados de junio, pues la muerte de Nael. Esta ley, esta modificación de la ley es un problema verdaderamente hoy para la sociedad francesa. Bueno, depende para quién, pero por ejemplo es cierto que desde la izquierda, por ejemplo, se ha criticado mucho a este artículo, que por cierto se había votado cuando el gobierno era socialista, así que las cosas tampoco son tan simples, tan sencillas, y parte de la izquierda radical, por ejemplo, lo llama un permiso de matar. O sea, el problema yo creo que es no solo el artículo que, como decías, ¿no? Se aprobó en la emoción, digamos, detrás de un atentado en contra de 2 policías en su domicilio. A lo mejor el problema es la interpretación que se hace desde los policías de este artículo de ley, pero es cierto que hay una demanda por parte de los policías, y esto es seguro que vamos a hablar de ello, y una parte de un marco jurídico distinto, más protector, y digamos que los policías piden, y los sindicatos particularmente, un marco jurídico pues bastante inspirado de ese artículo de ley, ¿no? Que vaya un poco más lejos y que la ley finalmente proteja a los policías, incluso en caso de error, incluso en caso de herir a personas. Entonces, claro, el problema de este artículo, que cuando se votó, pues claro, a lo mejor no se imaginó lo que iba a dar dentro de algunos años, ¿no? Entonces, claro, es un debate que tenemos ahora mismo en Francia. Algunos quieren reparar ese artículo, otros quieren ir más allá. A este propósito, Rafael, brevemente el gobierno quiere dejar atrás, todo indica, precisamente esta secuencia de protestas sociales, de motines, pero la realidad lo atrapa a cada ocasión, precisamente hablando de la policía, tras el asesinato de este joven, la golpiza que le han propinado a otro joven en Marsella. Ha habido declaraciones del director general de la Policía Nacional pidiendo que el policía que ha sido detenido de manera provisoria salga, y el director de la policía dijo: un policía no debería ir a la cárcel incluso si cometió faltas o errores graves. De manera muy breve, y vamos a volver sobre este tema, esto también, ¿qué implica para la sociedad francesa? Es un problema bastante grave, no solo porque tiene que ver con el principio de que la ley se aplica para todos y todas en la República, sino porque también tiene que ver con la división de poderes. Macron, en la entrevista del lunes televisiva, no quiso pronunciarse al respecto. El apoyo a la policía ha sido, y a su ministro Darmanin ha sido absoluto. Darmanin, por su parte, en estos días se ha reunido con sindicatos para expresar también su apoyo, pero el debate en realidad está en cómo la policía ejerce el uso legítimo de la fuerza en una sociedad democrática. Pues sobre este tema vamos a volver en unos instantes. Permítame hacer una breve pausa y seguimos sobre este tema de la policía y la reanimación del quinquenio de Emmanuel Macron. Volvemos aquí en unos instantes en Primera Plana. RFI, la sélection du mois. Soumti. Joao Selva. Fred Nefchi. Valmer, mon besoin est obèse, m'inconsidère de toi. Valmer, c'est fou, je crois qu'on baisse chaque fois que je te vois. Bedouin Burger avec Lina Dib. Toute la sélection du mois à découvrir sur RFI Musique. Estamos de vuelta aquí en Primera Plana, en presencia de nuestros invitados, Rafael Proust, Gabriela Bravo y también de Víctor Hugo. Víctor Hugo, precisamente hablábamos con usted respecto de lo que han implicado estas declaraciones del director de la Policía General Nacional. Ayer el ministro del Interior se reunió junto con el director de la policía, con el prefecto de la Policía de París, y les ha dado su respaldo total
a estas declaraciones. ¿Qué implicaciones puede tener esto? En efecto, es un gran debate porque el tema central está en el uso legítimo de la fuerza en manos de la policía, que es una fuerza del Estado. Es decir, del principio legal que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un funcionario público, un policía, una persona que es la encarnación misma del Estado. Ahora, tanto el caso de Naël como el caso de Marsella nos permiten ver dos de los grandes problemas que afectan no solo a Francia, sino a los Estados democráticos, que es las violencias policiales y el racismo estructural en diversas instituciones. Y esto es algo que afortunadamente se está destabuizando en Francia, está haciendo dejar de ser un tema tabú. Es decir, hablar de cómo el racismo, cómo, por ejemplo, la práctica del control de identidad a través de la policía es o genera diferentes tipos de violencias. El estudio, por ejemplo, que hizo la Defensoría de la Ciudadanía en 2017 de la República Francesa, establecía que 80% de los encuestados que se percibían como negros o árabes habían sufrido un control de identidad en comparación con el 16% del resto de la población. ¿Cómo se puede hablar o qué características toma la policía francesa para hacer estas prácticas de control de identidad? Es solo un ejemplo. Y cómo se ejerce esta fuerza del Estado, este ejercicio de la policía en la proximidad, en la comunidad, que genera ciertas prácticas que pueden clasificarse como racistas. Al respecto, a mí me gustaría también mencionar que estamos en un momento un poco histórico en donde un director de la policía se permite hacer una intervención que va en contra de la separación de los poderes, es decir, está instando a que haya una justicia diferente para la policía. Claro, porque fueron los jueces los que decidieron la encarcelación preventiva del policía. Exactamente. Es decir, hay 2 policías que están encarcelados esperando su juicio y esto ha hecho explotar una rabia al interior de la policía porque las respuestas que necesitan ellos también, hay que decir que la policía no es tan bien tratada aquí en Francia, tienen miles de horas extras que no han sido pagadas. Durante las revueltas fueron llamados policías que estaban en vacaciones, que estaban en días de descanso. Es decir, también aquí hay un punto muy importante que a lo mejor no hemos tratado y que la policía en estos minutos tiene un poder enorme porque hay 2 eventos que se van a producir en Francia, que es el Mundial de Rugby y exactamente y los Juegos Olímpicos. Es decir, el poder está un poco atado de manos a tener que ceder a ciertas peticiones de la policía porque no pueden permitirse un nuevo evento de revueltas, de París siendo quemado, de las ciudades alrededores desplazando policías porque van a necesitar a toda la policía a pie de obra para poder asegurar la seguridad no solo de los franceses, sino de toda la comunidad, de todo el mundo, porque son eventos mundiales. Al mismo tiempo, cuando hubo la entrevista al presidente Macron, cuando habló esto que decíamos de orden, recordó que hubo más de 900 policías heridos y que para calmar un poco esa situación que se estaba incendiando por ciertos lugares de Francia, hubo que movilizar a 45,000 policías. ¿Hasta qué punto, Rafael, esta apreciación de Gabriela puede ser un punto fundamental? Es decir, efectivamente da la impresión que ahora es la policía la que marca el ritmo de muchas de las acciones del gobierno. Incluso ayer Darmanin, tras salir de la reunión con los distintos sindicatos, ha señalado que probablemente se podría modificar una ley que por ahora es igual para todo el mundo. Claro, yo creo que es lo más importante al final, porque no podemos entender lo que está pasando si no entendemos que desde el gobierno, desde el poder, hay un miedo tremendo al desbordamiento. Y hasta podemos, el movimiento espontáneo que estamos viviendo ahora mismo en la policía no surge desde los sindicatos, no es, claro que los sindicatos apoyan, pero viene de la base. Y hay un miedo tremendo por parte del poder de que los policías pues dejen de trabajar simplemente, y lo estamos viendo porque claro, los policías no pueden estar de huelga en este país, pero hay 1001 maneras de
trabajar lo mínimo. O sea, y lo estamos viendo, aumentan, la gente va a los puestos de la policía, no les atiende nadie, sube el crimen de manera numérica, matemática, porque claro, los policías se quedan en el puesto de policía y ya no salen. Entonces, claro, ¿qué puede hacer el poder? O sea, tiene dos opciones: o la autoridad, imponer la autoridad del Estado, porque recordemos que la policía no es un cuerpo independiente en Francia, y yo creo que en ningún país, perdón, o simplemente pues conceder todo y a cambio de nada. Ese es el problema, porque una vez que el gobierno enseñó su debilidad y una vez que el gobierno pues, se mostró dispuesto a conceder cualquier cosa, pues ahora los sindicatos, los policías y las reivindicaciones más extrañas entran en el hueco abierto por el propio gobierno y ya no hay marcha atrás, porque, claro, ahora mismo el tema es tan caliente y muy divisivo. O sea, que ahora mismo en el debate o estás a favor o estás en contra. Ya veremos dentro de algunos meses, pero ahora mismo, después de los motines, ya no hay espacio para la moderación en el debate público. Esta es una parte de la ecuación, de la difícil ecuación que trata de resolver el presidente para relanzar su segundo mandato. Hay que recordar que está en el segundo mandato. Ahora bien, Gabriela, los decíamos en un inicio, se ha acelerado y sí hubo un cambio a mínima del gabinete, del gobierno. Como Víctor Hugo señalaba, entraron 8 nuevos ministros, 5 de ellos vienen de la Macronía, de los macronistas. Han salido los que representaban la llamada sociedad civil. Más allá de esto, el tema para mí sería lo siguiente. Este segundo semestre se anuncia como una especie de campo minado para el gobierno. Hay que recordar que habrá al menos 3.000 profesores que faltan en las escuelas primarias, según datos oficiales, que los hospitales siguen en una situación de alerta, que habrá aumentos para la electricidad y el gas. ¿El nuevo gobierno piensa usted que podrá dar algunos elementos para superar esta etapa que no le permite despegar, verdaderamente abrir campo para lo que queda del quinquenio? Me parece que estamos llegando a un momento en que la estrategia del presidente Macron, al mismo tiempo que tanto él la dijo en su primer gobierno, está llegando a su límite. No se le puede, por ejemplo, tener compasión por Nael, que murió de un balazo, decir que son imágenes inaceptables y al mismo tiempo decir que la policía está bien y que él apoya a su ministro. Es decir, todo esto de tratar de quedar bien con Dios y con el diablo está llegando a su límite, pero lo que está provocando es una brecha enorme en dos partes, una polarización de la sociedad enorme entre personas que están yendo hacia una ala más extrema derecha del gobierno. Digamos que el gobierno de Emmanuel Macron se está derechizando, está teniendo una tendencia hacia la derecha de manera más explícita, y lo que esto está provocando es una brecha societal entre las personas que o estás, por ejemplo, por Nael, el chico al que le dispararon, o estás por la policía, estás por que no se juzgue a los policías, o estás por dar condenas duras. Porque hay que decir que durante estos eventos hubo juicios a la gente que fue... Más de 4.000 personas interpeladas. Sí, y las condenas fueron sumamente duras. Entonces tenemos una parte de la población que aprueba estas condenas duras y al mismo tiempo que no quiere que se juzgue a los policías, que no se los encarcele antes de los juicios. Y para mí esta política y esta estrategia que ha usado durante su primer gobierno y que estamos llegando al límite de Emmanuel Macron ha generado finalmente una enorme polarización de la sociedad y una brecha que se está extendiendo y de la cual no sabemos cuál va a ser su consecuencia finalmente. Víctor Hugo, al mismo tiempo, en esta entrevista de la semana pasada, el presidente señaló varias cosas. Durante lo que va de su segundo mandato y el primero se han creado 1.700.000 empleos. Al mismo tiempo, ha señalado, es uno de los países que ha recuperado más atractividad para la inversión extranjera. Es verdad que se han invertido miles de millones de euros durante la COVID y después para apoyar a las familias. Esto no se puede negar. Pero, ¿por qué esto no pega en un sector de la sociedad? ¿Por qué sigue habiendo un sector de la sociedad que dice, bueno, esto a mí no me afecta? Ha habido ayudas para ese sector de la sociedad. ¿Qué es lo que está fallándole al gobierno?
Una de las banderas de los logros de Macron siempre ha sido el empleo, el crecimiento económico, y hay que preguntarnos, ok, sí, pero ¿qué tipo de empleo estás creando? ¿Estás creando empleo precario? ¿Estás creando empleo que mantiene condiciones muy difíciles para ciertos tipos de población, que son las poblaciones que muchas veces son discriminadas y que viven muchas veces en las periferias? Entonces, Macron va a defender lo que su lógica le dice que defienda, que es sobre todo la economía. Sin embargo, lo vemos con la estrategia de este reajuste de gobierno con su misma ministra Borne, y que es una estrategia desesperada, es una estrategia de repliegue y es una estrategia un poco contraproducente. Desesperada porque quiere hacer parecer que algo cambia después de un periodo tremendo de desgaste con la reforma de pensiones. De repliegue porque de los 8 ministros, 6 son macronistas, así que un poco recompensa a los diputados que le ayudaron con la reforma de pensiones. Y contraproducente porque sabemos que su gran debilidad es que no tiene mayoría en la Asamblea. Lo lógico hubiera sido que o cambiaba a la primera ministra o invita a ministros de otros partidos de izquierda y de derecha para lograr reunir votos en la Asamblea y consolidar una mayoría, pero no, es esta forma muy personal de Macron de gobernar en el que se repliega, es un ensimismamiento, yo puedo solo, yo tengo la razón, es su forma de gobernar desde su primer mandato. Rafael, nos queda un poco menos de un minuto. Concretamente, en mayo del 2017, el presidente Macron, al tomar posesión de su cargo, declaró una cosa que era muy importante. Dijo, la división y las fracturas en nuestra sociedad deben superarse. Estamos ya entrando casi al segundo año de su segundo mandato y más que nunca esta sociedad parece dividida. Esas fracturas parece que están lejos de haberse cerrado. Y hasta podríamos decir que Macron no ayudó y de cierto modo él también fracturó la sociedad y es verdad que en el 2017 mucha gente le votó porque pensaba que era la persona que iba a superar esas fracturas, esas divisiones. Y vemos que de manera muy clara no es el caso. El problema para la oposición, y en eso Emmanuel Macron tiene razón, es que no hay mayoría alternativa. Lo hemos visto con las mociones de censura, y tanto desde la izquierda como desde la ultraderecha, y ni hablando de los conservadores, no se contempla una alternativa de poder. Y es verdad que Macron es muy impopular, pero hasta ahora no tiene oponente a su altura, digamos, ¿no? Y encima ya no es el último mandato, entonces yo creo que ahí es parte de la explicación. Pues el tiempo se nos va. Este tema precisamente de las alternativas actuales y en unas futuras elecciones será tema seguramente de otro en primera plana. No me queda sino agradecerles a los tres su presencia. A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otro en primera plana.